Gloria a Dios. Sí, gloria a Dios. Vamos a orar, sí, vamos a colocar este tiempo en manos del Señor. Dijo el salmista en el Salmo 55, 16: en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Vamos a orar, Señor. Amado Dios y Padre Celestial, por medio de tu Hijo Jesucristo nos acercamos a tu presencia en este momento, a darte gracias, a darte a ti la gloria, la honra, la alabanza, reconociendo que cuando estamos lejos de ti, estamos incompletos. Reconociendo que cuando nuestras cargas reposan sobre nuestros hombros y no en tus manos poderosas, estamos afligidos, estamos derribados. Esta noche, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti a darte gracias por este día que ya casi termina aquí en Colombia. A darte la gloria y la honra porque extendiste tu misericordia un día más. A reconocer que tu palabra es poderosa y es certera y es verdadera. Cuando prometiste que guardarías a tu pueblo, a tus hijos, a tus hijas, de la hora de la prueba que vendría sobre todos los moradores de la tierra. Tu palabra en Mateo 24 revela todo lo que estamos viviendo en este tiempo. Y quizás muchos cristianos y muchas personas en el mundo están llenos de temor, tratando de negar una realidad que ya está sucediendo. Jesús dijo que oiríamos de guerras y rumores de guerra, y que se levantaría nación contra nación y reino contra reino. Pero también dijo, todavía no es el fin. Y en este momento, como cuerpo de Cristo, somos conscientes que tu palabra se está cumpliendo, que los movimientos que estamos mirando a nivel mundial, a nivel geopolítico, Jesús lo profetizó hace más de 2000 años. Que en este momento la batalla más grande no es la guerra que hay entre Ucrania y Rusia, entre Irán y las naciones que le rodean, sino el reino de las tinieblas contra el reino de Dios y contra la iglesia de Cristo que te representa en la tierra, Señor Jesús. Por eso en este momento venimos delante de ti a suplicar tu respaldo, a suplicar que nos sigas abrazando, que sigas yendo delante de nosotros como poderoso gigante, a clamarte una vez más por esa misericordia, por ese perdón tuyo que tanto necesitamos, a colocar en tus manos el peso de nuestras cargas, de nuestras preocupaciones, de nuestras luchas, a suplicarte en el nombre de Jesús, Padre de misericordia, que en ese amor tuyo por nosotros nos cobijes, nos guardes, nos santifiques, nos perfecciones y, como dice tu palabra, nos fortalezcas y nos afirmes. Esta noche te damos gracias porque definitivamente estar en pie, definitivamente perseverar,
ya es una victoria. Hemos visto cómo pueblo tuyo ha caído, se ha apartado, han renegado. Por eso permanecer con nuestra mirada en ti es la única manera de soportar la tentación, de soportar las pruebas, tener nuestro corazón dispuesto para ti. Es la única manera de avanzar en medio de toda la lucha que estamos experimentando. Oramos para que tu Espíritu Santo tome control, Señor, de nuestro corazón, de nuestras debilidades, de nuestros afanes, de nuestras preocupaciones, y logre sembrar en nuestro corazón esa semilla de mostaza que es la fe, que nos permita sostenernos confiando en que peleas por nosotros. Te damos gracias en esta noche por tu bondad y tu misericordia. En el nombre de Jesús, te adoramos y te alabamos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a compartir esta noche acerca de la iglesia de Sardis. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al 6, y la relación que tiene la iglesia de Sardis con los movimientos dentro de la iglesia de Cristo en este tiempo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al 6. ¿Ya lo tenemos? Apocalipsis 3, verso 1 al verso 6. Dice la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. ¿Quién escribe? Dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Dice el versículo 4: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. O sea que sí lo puede borrar. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y dice el verso 6: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia de Sardis. Sardis fue una ciudad en la que, en el Asia Menor, en el año 300 antes de Cristo, construyeron un templo a la diosa Astarte o Astarot, o a la diosa griega Diana, que es el equivalente a la Virgen María para el sistema católico romano. La iglesia de Sardis, la iglesia cristiana de Sardis, hablemos de la iglesia cristiana, se levanta en medio de un pueblo que batallaba contra la idolatría, en medio de un pueblo que tenía una lucha entre creer en un Dios invisible, en un Cristo resucitado, y unas imágenes que le decían
que supuestamente la imagen de esa mujer, de esa supuesta diosa, les iba a dar vida eterna, les iba a dar salvación, porque era lo que enseñaban en el templo de Astarot. Pero hay unos detalles bien relevantes con respecto a la iglesia de Sardis, porque cada uno de los mensajes a las 7 iglesias en Apocalipsis 2 y 3 es representativo, es simbólico. Resulta que la iglesia de Sardis es tipo y sombra del sistema evangélico tradicional. En algún momento, cuando enseñaba acerca de esto, alguien se levantó muy airado y me decía que yo estaba juzgando a la iglesia. No es verdad. Yo no estoy juzgando a la iglesia, sino que cuando a usted Dios le revela algo, la Biblia dice: lo que recibe por gracia, dalo por gracia. Porque es que realmente no existe en ninguna de las versiones de la Biblia que he podido estudiar iglesia católica o iglesia evangélica o iglesia pentecostal o iglesia adventista o iglesia bautista o iglesia wesleyana o iglesia metodista. No existe. Habla la iglesia de Cristo. Y el término iglesia, que es del griego eclesia, tampoco es para tenerlo como una religión en nosotros, ni como un mero concepto, sino como el privilegio que tenemos de parte de Dios de haber sido apartados para Él. El término eclesia en griego es apartados para Dios. Y es que realmente lo que hace Cristo cuando viene a nosotros es eso. Venía compartiendo con el señor del taxi que nos traía, precisamente, que lo conocemos mi esposa y yo hace 17 años, de que la misma iglesia cristiana, entre comillas, se ha convertido en el tropiezo más grande para que el mundo se convierta. Esa es una realidad que nosotros no podemos esconder. ¿Por qué? Porque en vez de predicar las buenas nuevas de salvación, en vez de mostrar a Cristo resucitado en nosotros, en vez de mostrar que hay esperanza para el perdido, venimos a decirle al que llega: si usted llegó en pantalón, usted es hija del diablo. Si usted no usa corbata, usted está en pecado. Si usted. Y al respecto Jesús le dijo a los fariseos: ustedes colocan pesadas cargas sobre el pueblo que ni ustedes cumplen ni ellos tampoco. Entonces, la iglesia cristiana tomó dogmas, y hablemos de la iglesia americana, que fue la que influenció la iglesia latina, la iglesia cristiana latina, tomó los dogmas que vinieron de Europa y tomaron el pentecostalismo como una religión y no como un movimiento específico que sucedió en Hechos de los Apóstoles. Porque es que la Biblia no dice que en Hechos de los Apóstoles, cuando vino el Espíritu Santo, Jesús les había dicho: no se muevan de allí hasta que no venga sobre ustedes el Espíritu Santo, ¿cierto? Y dice que estaban los 120 reunidos y era la fiesta del Pentecostés. Y vino como un viento recio, dice como un viento recio, no dice un viento recio. Y nos damos cuenta que la literalización de la palabra ha llevado a muchos que cuando oran, ahora sopla viento, sopla viento, sopla viento, porque están creyendo que allá lo que sucedió en Pentecostés fue que vino un huracán dentro de donde estaban ellos reunidos en el aposento alto. Y ese viento, si no sopla aquí esta noche, entonces no está el Espíritu Santo. Y resulta que la única condición para que el Espíritu Santo esté en un lugar es que hayan 2 o 3 reunidos en su nombre, en el nombre de Jesús. No hay ninguna otra condición. Felipe y el etíope, cuando el Espíritu le dice a Felipe que se junte con al etíope que venía leyendo los rollos del profeta Isaías, y empieza Felipe a predicarle a este hombre era un eunuco, un esclavo que le habían cortado los testículos porque le servía al rey africano, porque Etiopía está en África.
y empieza a predicarle acerca del bautismo y la resurrección, y lo primero que el etíope le preguntó a Felipe fue: ¿qué impide que me bauticen? Felipe no le dijo que hagas un curso de 3 meses. Felipe no le dijo que traigas una escarapela que diga que que te vas a bautizar. Felipe no le dijo que traigas tal ropa. Felipe le dijo simplemente que creas. Porque es que la iglesia de Cristo no se fundamenta en una religión ni en los dogmas que el hombre ha impuesto, sino en nuestra fe en Jesucristo. Si nuestra fe en Cristo no es nuestro fundamento, entonces no somos iglesia. Si nuestra santidad no se fundamenta en el temor reverencial a Dios, entonces no somos iglesia. Porque es que se ha considerado la santidad como un uniforme que nos podemos colocar. Tanto así que todavía escuchamos gente orando, tomando la palabra de Efesios 6, donde habla de la armadura de la fe. Señor, y ahora yo me pongo la armadura de la fe, y me pongo el yelmo de la salvación, y me cubro con la coraza. No, Pablo no dijo eso. Pablo no estaba enseñando eso. Pablo estaba preso en Éfeso y vio los soldados, porque Pablo lo tenían en el cepo y encadenado. Y en medio de estar encadenado y en el cepo, vio los soldados y vio cómo estaban vestidos con el casco, con la armadura, con el pectoral, con la coraza, con las grebas, las sandalias. Y tuvo la revelación del Espíritu de que la armadura de la fe tenía una analogía con lo que tenían estos soldados y lo que representaba para nosotros, y la describe. Pero Pablo nos dijo que cuando oráramos teníamos que ponernos, porque es que se presume que cuando Cristo vino a nosotros, la armadura de la fe, que es espiritual, vino también a morar en nosotros. Entonces, la iglesia, en estos momentos que estamos viviendo, y vuelvo y repito, por allí me escribió alguien en Facebook diciéndome: usted está juzgando a la iglesia. No, yo no estoy juzgando a la iglesia, sino que nosotros tenemos que ser autocríticos. Mientras yo no acepto que tengo un problema, yo no voy a resolver un problema. Mientras yo no acepté que era drogadicto, no pude ser sanado de la drogadicción. Mientras yo no acepté que era un alcohólico, no pude ser sanado del alcoholismo. Porque es que la sanidad de una persona empieza cuando acepta que tiene un problema. Y como iglesia tenemos que reconocer que tenemos problemas, y problemas muy serios en este momento. ¿Por qué? Porque es que la iglesia está distraída. El creyente del año 2022 está más preocupado por lo que le está mostrando Canal Caracol que por lo que la Biblia le está revelando de lo que estamos viviendo. Porque es que al final hemos caído en el mismo pánico que está el mundo. Jesús dijo: y oirás de guerras y rumores de guerras, y se levantará nación contra nación y reino contra reino. Nosotros nos damos cuenta que no es una ambigüedad, que no es una locura esto de nación contra nación y reino contra reino. Jesús estaba dando una claridad profunda al respecto, porque en este momento que estamos viviendo, que estamos a las puertas de la segunda venida de Cristo, nosotros debemos tener claro que la guerra más grande que se está librando no es Ucrania y Rusia, sino es en el mundo espiritual. Por eso es que Jesús dice: nación contra nación. Desde que el hombre puso el pie en la tierra, las guerras empezaron. Desde que el hombre cayó de su condición de inocencia, las guerras empezaron. Entonces, nación contra nación, rumores de guerra. Eso, o sea, lo que está sucediendo hoy no es nuevo. Definitivamente no es nuevo. Lo novedoso es que en este tiempo, el contexto del que Jesús habló en Mateo 24:12, reino contra reino, pesa en este momento, tiene más relevancia, porque Jesús estaba hablando era del mover espiritual de los últimos tiempos. Por eso tenemos que hablar de la iglesia de Sardis. ¿Por qué? Si usted nota, le comentaba a mi esposa, a mi hija, estábamos hablando hace unas 2 horas, estaba haciendo un cuadro este mediodía y estaba escuchando, y vengo escuchando en estos días, la explosión de violadores en los colegios. Hay una explosión en Colombia, y no es en Colombia, es a nivel mundial.
de niños y niñas violados por sus profesores. Esto es un boom. Pero resulta que aunque es para escandalizarse, realmente es preocupante lo que tenemos niños pequeños, también tenemos que mirar la otra cara de la moneda. Y es que en segunda de Timoteo 3, versículo 1 en adelante, el apóstol Pablo habla acerca del carácter de los hombres de los posteriores tiempos. Y dice que eran amadores de los deleites más que de Dios, que no tendrían afecto natural. Lo natural es que... David, ¿tú eres casado? David, ¿tú eres casado? Lo natural es que a ti te guste tu esposa, ¿cierto? Y que a tu esposa le guste David. Pero el apóstol Pablo dijo, no tendrían afecto natural. Ve allí el porqué, la proliferación del homosexualismo, del lesbianismo y todas las desviaciones. Porque pueden decirle lo que sea, son desviaciones, porque Dios no diseñó las cosas de esa manera. Ya, en el carácter original de la creación, esto no cabía. Y el perder el afecto natural, la humanidad considera que es natural, y en Estados Unidos, a raíz de lo que está sucediendo con la administración de este señor que está allá en este momento, de Biden, y de toda la locura que está espiritual que se está moviendo allá, hay propuestas en el Senado de los Estados Unidos para legalizar como una tendencia, ojo, la pedofilia, la necrofilia. ¿Sabe qué es necrofilia? Tener sexo con muertos. El bestialismo, tener sexo con animales, para que deje de verse como algo condenado por la sociedad y venga a ser algo que los legisladores aprueben como normal. Nosotros sabemos que esto es antinatural. Que un hombre de 40 años considere que puede encontrar placer al violar a una niña de 4 años, esto es una locura, pero está escrito. En segunda de Timoteo 3 está escrito. Entonces, dice que serían intemperantes, amadores de los deleites más que de Dios, no obedecerían a los padres, mejor dicho, todo una radiografía de lo que estamos viviendo en este tiempo. Hoy en día usted tropieza a alguien en la calle y si usted le dice disculpa, si no le dice algo, es problema. Y si le dice disculpa, es problema. Entonces, tenemos que entender que esto es parte del mover espiritual del reino de las tinieblas contra el reino de los cielos. Ahora, la iglesia representa a Cristo, la iglesia de Cristo. Por eso cuando empecé decía que Sardis representa un sistema, no a la iglesia. Jesús le habla al pastor de Sardis, ¿ya? Y le dice, yo conozco tus obras, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y resulta que Jesús tomó unas palabras que habían sido escritas en Génesis 11, que es el origen de las denominaciones. Las denominaciones no nacen dentro del cristianismo. Las denominaciones nacieron en el corazón del primer tirano que hubo en la tierra, de Nimrod. Si usted mira allí en Génesis capítulo 11, versículo 4, dijo Nimrod, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Génesis 11, 4. Entonces, esto de las denominaciones, los nombres, nace precisamente como el afán que tiene cada hombre de ser reconocido por sus obras. Y resulta que la Biblia nos revela que nosotros por obras no vamos a hacer nada en los cielos. De hecho, la salvación es por gracia. Usted puede portarse súper bien en la tierra, ser el mejor papá, el mejor esposo, el mejor hijo, pero si no tiene a Cristo, eso no sirve.
Así de sencillo. Entonces, la iglesia de Sardis representa el sistema evangélico tradicional. Cuando hablamos de tradicional, es aquel que se fundamenta en lo que yo hago, en lo que yo quito, en lo que yo pongo y en lo que yo muestro, no en lo que yo soy. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Primera de Timoteo 4, 8. El apóstol Pablo le habla a Timoteo y dice, ¿ya lo tenemos? Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Yo escuché una predicación del hermano Gille Ávila, que hoy en día descansa y duerme, acerca de este pasaje, y yo dije, Gille fue un tremendo hombre de Dios, pero como hombre también se equivocó, porque él decía que los futbolistas se iban para el infierno, que los beisbolistas se iban para el infierno, porque se preocupaban tanto por su físico y por estar mostrando las piernas, que no se preocupaban por el alma. Y yo pregunto, y entonces todos estos futbolistas que hoy en día siguen a Cristo y los deportistas que se han convertido a Cristo no les interesan, sino que tomó literal la expresión de Pablo, y resulta que Pablo lo que estaba hablando era acerca del culto externo. ¿Cuál es el culto externo? Ese, seamos santos por fuera, así sigamos siendo diablos por dentro, que es el problema de la iglesia de Sardis. Por eso, cuando Jesús, que es quien habla en el mensaje a las 7 iglesias, le dice, yo conozco tus obras. ¿Por qué? Porque es que nosotros podemos venir un domingo, un miércoles, un viernes, el día que nos venimos a congregar, y venir vestidos de santos, y haber cometido la peor de las locuras antes de entrar por esa puerta. Pero al final Dios conoce nuestra condición. Nosotros podemos engañar al hermano que está aquí, pero al Espíritu Santo no lo engaña a nadie. Y Jesús le dice, yo conozco tus obras, tienen nombre de que vive, pero están muertos. Entonces, Pablo habla de que el ejercicio físico para nada aprovecha. ¿Por qué? Porque es que el hecho de que yo use corbata o no use corbata, o use medias o no use medias, en los cielos no interesa. La desnudez que importa en los cielos es la del alma, porque el alma sin Cristo está desnuda. Acordémonos, y tomamos la prédica del domingo 6, que cuando Adán y Eva cayeron y se pusieron el delantal, Dios extendió la misericordia haciéndoles unas túnicas de pieles de animales, que fue el primer derramamiento de sangre como un sacrificio para la expiación, para la cobertura del hombre. Porque lo que hizo Dios al colocarle la túnica era cubrirlo de la cabeza a los pies. El sacrificio que Dios hizo al desollar un animal, hubo derramamiento de sangre, y de allí en adelante la sangre tipificaba, al ser derramada, un sacrificio de expiación por el pecado. Desde Génesis empezó esto. Sino que Dios le dio instrucciones específicas a Moisés en el tabernáculo de reunión en el desierto. Pero todo esto viene desde allá. O sea, la Biblia está conectada desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Qué sucede? La iglesia tiene que dejar de pretender creer que somos hijos de Dios por experiencias y aceptar que somos hijos de Dios por fe. ¿Qué dice Romanos 8, 16, 17? Dice, el Espíritu no dice lo que mostramos por fuera, no dice el rito que practiquemos. Romanos 8, 16 y 17.
Busquémoslo. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, o sea, a nuestra alma, porque está con E pequeña, de que somos hijos de Dios. O sea, el testimonio no lo da la ropa, no lo da la manera en que hable, no lo da la jerga con la que predique, no lo da porque yo diga vive Jehová cada 10 minutos, ni porque diga aleluya cada 5 segundos. Es el Espíritu el que da testimonio de que somos hijos de Dios. Y dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Allí está hablando del arrebatamiento, de la glorificación del cuerpo, de la transformación del cuerpo mortal a cuerpo glorioso. Entonces, la iglesia de Sardis era una iglesia que era santidad aparente. ¿Y por qué decía cuando empecé que esto es relevante en este momento que estamos viviendo? Porque nosotros no podemos vivir una cristiandad o una relación con Dios en apariencia, sino en verdad. Dios no nos llamó a vivir una religión, sino a vivir unos principios de reino. Porque es que los principios de reino, siempre, desde que Dios empezó a hablarle al hombre, empezaron a regir para todo aquel que los crea. La Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Ese es un principio de reino, ¿cierto? La Biblia dice, los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Un principio de reino. Los fornicarios, los adúlteros no entrarán. Estos son principios de reino. No como el dominionismo lo cogió y lo torció y dice que principios de reino es que David esta noche me traiga $1.000.000 de pesos para que Dios le dé 100 millones más. Para eso le digo a David, ella apunta el baloto, se mete en menos lío con Dios. Sí, porque es que Dios no lo vamos a mover con dinero ni con huelgas de hambre, como tradicionalmente se ha enseñado. Por allí vi un post que decía que Eva pecó por comer y Jesús venció ayunando. Y vi la lista de personas diciendo aleluya, aleluya, qué gran revelación. Jesús no venció ayunando. Jesús fue al desierto 40 días y 40 noches y debió ayunar para que su naturaleza experimentara todo lo que nosotros podemos experimentar. Y allí fue el diablo a tentarlo. Pero Jesús no venció por el ayuno. Porque es que Jesús no necesitaba ayunar para estar lleno del Espíritu. Porque Él moraba en Él la plenitud de la deidad. 100% hombre y 100% gloria de Dios. Entonces, decir eso es decir que Jesucristo fue a llenarse del Espíritu ayunando y así fue que venció al diablo. Jesús vence, la victoria total de Jesús fue cuando derramó su sangre en la cruz. Cuando el diablo creyó que había ganado. Pero Él resucitó, dice, al tercer día resucitó de entre los muertos y dice 1 Corintios 15:54, sorbida es la muerte en victoria. O sea, la muerte se convirtió en victoria. La muerte de Jesús trae victoria. Pero, como la religión ha enseñado que haciendo cosas es que le agradamos a Dios, entonces este hombre dice, Eva cayó comiendo, Jesús venció ayunando. ¡Wow! ¡Aleluya! Listo. Y se convierte en un dogma de fe. Y yo no digo que no ayunemos, porque no quiero que la gente diga, este predica que el ayuno no es bíblico. No, el ayuno es una disciplina. Pero no como lo han enseñado, no como Sardis lo veía y como lo siguen enseñando. Que si usted quiere una casa, ayune 20 días. Sí, así lo enseñan. Ayunemos para que Dios nos dé. El ayuno no es para que Dios nos dé. El ayuno es para yo dar. En Isaías 58 está el verdadero ayuno.
Y dice: ¿acaso el ayuno que yo escogí es que el hombre incline su cabeza de día como junco, que ponga cara de lápida? Porque es que los espirituales, entre comillas, cuando están ayunando, lo sabe todo el mundo. No, hoy voy en el día 15 de mi ayuno. Aquí estoy. La cara adusta, pálido. Eso es culto externo. Eso es un rito religioso, porque al final el ayuno tiene que ser entre usted y Dios. Por eso nosotros no tenemos servicio de ayuno. Ahora sí nos entendió, porque no tendríamos que estar convirtiendo el ayuno en un rito, y el ayuno no es un rito, es una disciplina. Cuando usted, el mismo Espíritu le dice: ayuna, mira cómo tienes el temperamento, ayuna porque mira que estás débil en esta área, es para que usted le rindas el área de su vida que necesita ser fortalecida por el Espíritu. Por eso es que el apóstol Pablo dice: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Por eso es que Jesús le dice a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿A qué le estaba diciendo? ¿Que durara 40 días sin comer? No. Le estaba diciendo a que le entregáramos nuestra humanidad al Espíritu, para que el Espíritu se haga fuerte en nosotros. En otras palabras, renunciar a nuestra naturaleza pecaminosa. Era lo que Jesús le estaba diciendo. La iglesia de Sardis pareciera que hubiera resucitado. Todo lo que sucedía en la iglesia de Sardis está pasando en este momento. Y tristemente, a los creyentes uno le predica esto y se molestan. ¿Por qué? Porque pareciera que se les cayera su estructura espiritual. Y al contrario, qué bueno cuando Jesús dice: conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Entender que yo a Cristo no lo impresiono porque ayune, que yo a Cristo no lo impresiono por cómo hablo, ni por cómo camino, ni por cómo me visto, ni por lo que hago, sino por lo que soy. Identidad. Por eso Romanos 8:16 dice que es el Espíritu el que da testimonio a nuestro espíritu, a nosotros. O sea, nos convence a nosotros que somos hijos de Dios. Y al tener esa convicción, esa paternidad espiritual, esa paternidad del reino, dice: y si hijos, también herederos, coherederos juntamente con Cristo. Entonces, la iglesia de Sardis nace como un accidente, digámoslo de alguna manera, del sistema católico romano. Porque es que la iglesia de Cristo no es un sistema. Y la iglesia católica, como le llaman, no es una iglesia. Es un sistema religioso y político. Tanto así que el señor Francisco Bergoglio lo consideran, y hoy lo estaba escuchando en una emisora, un líder espiritual y un líder de Estado. Porque el Vaticano es un Estado, no es una iglesia. Y el sistema católico romano no es iglesia. Porque si fuera iglesia, hubieran sacado a patadas todas las imágenes de yeso y todas las prácticas espiritistas y de ocultismo que se mueven allí. Y no estuvieran tratando como de lugar de reinar en el mundo. Porque al final eso es lo que buscan. Cuando el mismo Jesús nos dijo que nuestro reino no era de este mundo. Ahora, Jesús le dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios dice esto. Aquí hay que mirar algo y busque en Isaías 11, porque no es que esté hablando una locura, ni que Jesucristo tiene entonces 7 espíritus que se le meten y se le salen. En primer lugar, el número 7 siempre se ha asociado en la Biblia a la perfección de Dios. Se considera 7 el número de la plenitud de Dios. 1. Y en Isaías 11, versículos 1 y 2, el profeta dice, Isaías 11, versículos 1 y 2, saldrá una vara del trono de Isaí, del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces.
Está hablando de Jesucristo, esta es una palabra profética. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Y aquí viene: espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor a Jehová. Está hablando de virtudes, no está hablando de cosas que se le meten a nadie. Entonces, cuando el Señor le habla a Sardis y dice: el que tiene los 7 espíritus, dice esto, está hablando es que la plenitud de Dios en Cristo está trayéndole a Sardis la revelación de cómo están realmente. Ahora, en el versículo 4, en el versículo 3 le dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo. Esto es un proceso: oír, recibir, atesorar y poner por obra. Dice: guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Juicio. Estamos hablando de un juicio. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Aquí viene el fruto de la exhortación. El sábado en la noche que hicimos el servicio que correspondía al domingo, estuvimos hablando un mensaje que se llamó de la boca de Dios. Isaías 11, 1 y 2. Estuvimos hablando que la exhortación forma parte de la naturaleza de Dios, porque la exhortación es la corrección de Dios para sus hijos. Y Dios tiene muchas maneras de exhortar: hablando por su palabra, con una disciplina, una enfermedad, perder un empleo, perder un matrimonio. Todo forma parte de un mensaje de Dios hacia el que está dispuesto a recibirlo. Parece mentira, pero en medio de los procesos más difíciles es cuando más reconocemos que necesitamos de Dios. Eso es parte de nuestra naturaleza caída. Y qué bueno que en estos momentos que estamos viviendo como iglesia de Cristo podamos atrevernos a reconocer delante de Dios realmente cómo estamos, realmente cuál es nuestra condición. ¿Por qué? Porque hay una iglesia que se ha enfriado, hay una iglesia que se le ha olvidado que cuando nosotros nos juntamos hay poder de Dios moviéndose entre nosotros. Hay una iglesia que se le olvidó que cuando Jesús dijo: donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo. ¿Qué puede ser más importante para nosotros que la presencia del Espíritu Santo en medio de una reunión, en medio de nosotros? Hay muchos que dicen: el Espíritu cuida la iglesia. No, Señor, el templo, porque confunden iglesia con templo. No, este templo queda vacío cuando nosotros salimos. Ya. Este templo queda vacío, el Espíritu se va en cada uno de nosotros. La porción del Espíritu Santo que Dios ha colocado en nosotros se va, y cuando volvemos viene el Espíritu y vuelve y se manifiesta, trayendo una palabra, trayendo una consolación, trayendo una exhortación, trayéndonos una enseñanza, trayéndonos una revelación, hablando de alguna manera para recordarnos que Dios tiene planes con nosotros. Estamos viviendo los últimos tiempos, es real, es cierto. Lo que no podemos es aventurarnos a decir: no, que Cristo viene en 15 días, que viene pasado mañana. Yo no sé cuándo va a venir. Yo lo que veo, por lo que la Biblia enseña, es que se están cumpliendo las señales una tras otra. Y que si la enseñanza que Jesús dejó se está cumpliendo, a mí me dice que yo tengo que revisar mi vida y ver cómo voy a caminar delante de Él. Porque al final entendemos que no podemos ser cristianos aparentes, sino cristianos de corazón. Mire, yo aprendo, porque nosotros todos los días debemos levantarnos dispuestos a aprender. Aquí ninguno se la sabe más que el otro, porque el que se la sabe todas es Cristo. Pero hay una verdad, y es que nosotros tenemos que rendirnos al Señor. La iglesia necesita rendirse a Cristo realmente.
Hay mucha gente llena de información y no de formación. Hay gente que sabe mucha Biblia, pero no conoce a Cristo. Eso es como que usted se lea el libro de Charles Berlitz, El Incidente, que por cierto me gustó en su momento, pero yo nunca conocí al autor. Hay gente que sabe citas bíblicas, pero no conoce al autor de la Biblia. Y más que saber citas bíblicas, qué bueno que conozcamos al autor, al protagonista de la palabra, porque quiere ser protagonista de nuestras vidas. Y este tipo de enseñanzas no nos hacen populares, pero es lo que tenemos que enseñar, la verdad. Vi un varón por allí, pues decía, uno aprende, que decía: iglesia, arrepiéntete, te has vuelto dura de corazón, te olvidaste del necesitado, te olvidaste de tu hermano. Y yo le escribí por mensaje interno, le dije: hermano, necesitamos tu ayuda. La iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo en Colombia necesita de tu ayuda. Mira, estamos en esta necesidad. Vio el mensaje y más nunca me habló. Entonces, no es lo que yo digo, es lo que yo hago, lo que le dice al Señor realmente quiénes somos. Nosotros a Dios no lo vamos a engañar. Aquí sucedió algo una noche, ¿te acuerdas, amor? Aquí vinieron, eso fue el año pasado. Entraron dos muchachos que sentimos que venían a atracarnos. ¿Te acuerdas? Y habían 90% mujeres. Uno se puso allá, el otro aquí adelante. Y yo le decía: entre, cuando eso no teníamos puerta. Adelante, entra. Y empezamos fue a orar, a orar, a orar, a orar. De repente el que estaba allá vino y se sentó, el otro se sentó y empezaron a meterse a escuchar. Oramos con ellos, oramos por ellos. Cuando llegaron allí a la puerta salieron corriendo, que vivían en no sé qué parte, que vivían en no sé qué lado, pero salieron fue corriendo. Cuando la iglesia se reúne, la iglesia, el cuerpo y el espíritu está presente, Dios nos guarda, Dios nos respalda. Y definitivamente tenemos la oportunidad de ser iglesia en este tiempo. Esto es una oportunidad. Lo que está pasando, que el mundo lo mira como desgracia, porque tiene miedo de que caiga una bomba atómica y nos mate a todos. Porque eso es lo que está pasando. La realidad es esa. Hay gente que viene a la iglesia como si la iglesia fuera un talismán. Ay, yo fui a la iglesia el domingo y ya tengo empleo, ¿ya para qué voy más? Hay gente que se congrega con nosotros que cree que la iglesia es un talismán. Yo voy a la iglesia y me va bien toda la semana. Cuando le va mal, vuelve y aparecen a los 2 meses. Así. Eso no es ser iglesia. Eso no es ser salvo. El salvo se goza cada vez que Cristo, a través de su Espíritu Santo, está presente. Y este es el tiempo de las oportunidades. Este es el tiempo de que en medio del conflicto que estamos viviendo, porque no somos ajenos al conflicto, porque igual nosotros tenemos que estar pagando la papa 3.500 pesos cuando estaba a 1.000 pesos hace un año. O sea, no somos ajenos. La gente piensa que la guerra es allá en Rusia. No, también está aquí. El conflicto nos está afectando a todos, a creyentes y a incrédulos. La gente piensa que el chicharrón es de Venezuela. No, también es de Colombia, también es de México, también es de Argentina, también es de Chile. Porque lo que estamos viviendo lo está viviendo todo el mundo. Entonces tenemos la oportunidad en este tiempo de que cada promesa en la palabra se manifieste en nosotros, de que la verdad bíblica se haga carne en nosotros. Porque si nosotros creemos a la verdad que está escrita, le aseguro que no importa la lucha, que no importa el proceso, veremos la gloria de Dios. Y que al final, como dice la palabra en Romanos 8:28, para los que amamos a Dios, todas las cosas obrarán para bien. Por supuesto que no es fácil, porque no estamos diciendo que es fácil, pero es que yo la hago más difícil si en vez de buscar edificar mi alma, me dedico a seguir la corriente de este mundo. Me dedico a seguir viviendo una religión y no a establecer una relación de intimidad con Cristo. Termino con esto. Jesús dijo en Mateo 6:6, cuando ores, cerrada la puerta, entra en tu habitación
Y mi Padre, que te ve en lo secreto, te recompensará en lo público. Intimidad. Nosotros venimos a congregarnos como el fruto de nuestra conversión. Hay momentos, y lo digo por mi experiencia, que una necesidad nos forza a llegar a Cristo. Yo había perdido esposa, hijos, todo. Y cuando me vi solo, se me atravesó Cristo en el camino. Y tristemente yo no conozco todavía a la primera persona que me diga: yo nunca tuve problemas, yo nunca tuve necesidad, yo nunca tuve un conflicto y así busqué a Cristo. Todavía no conozco a nadie. Vinimos a Cristo por una necesidad. No importa el nombre de la necesidad. ¿Y sabes qué es lo más bueno? Que a pesar de todo, Él nos recibió. Y que este momento crítico para algunos puede ser la oportunidad de que la gloria de Dios se manifieste en nosotros. Yo le invito a que se coloque sobre sus pies y vamos a darle gracias a Dios esta noche, porque al final los procesos más difíciles los soportamos no los que somos más fuertes, sino los que somos más débiles, los que reconocemos que en nuestra humanidad no vamos a resolver nada y le damos al Espíritu Santo la potestad de hacer en nosotros y de cambiarnos a nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos la gloria y gracias. Te rogamos que mire nuestro corazón, de nuestros hermanos que están conectados, de nuestros hermanos que están aquí esta noche. Tú sabes cuál es la necesidad más profunda que hay en nosotros. Aún lo que no hemos dicho con nuestra boca, tú lo conoces. El salmista dijo que las palabras no estaban en su boca, ya tú las conocías. Y esta noche, Señor, queremos ser tu iglesia, Señor Jesús. Queremos ser tu cuerpo. Queremos ser tu luz en la tierra. Queremos ser esa sal que traiga sabor a donde lleguemos. Nuestra familia necesita. Nuestra nación lo necesita. El mundo lo necesita. Y por pequeño que parezcamos, por insignificante que nos pueda parecer nuestra fe en este momento, es el salvavidas más grande que podemos encontrar. Nuestra fe en Cristo nos sostendrá. Nuestra fe en Cristo abrirá puertas de bendición. Nuestra fe en Cristo restaurará matrimonios. Nuestra fe en Cristo sanará enfermos. Nuestra fe en Cristo alcanzará almas para su reino. Permítenos, Señor, en medio de la lucha, en medio de la guerra, en medio de la adversidad, ver tu mano de poder dispuesta a socorrernos, a levantarnos, a restaurarnos, a bendecirnos. Nuestra bendición no depende de un presidente nuevo. Nuestra bendición no depende de un Senado nuevo, de un Congreso nuevo. Nuestra bendición depende de nuestro Padre en los cielos. Y a Él clamamos esta noche por medio del nombre de Jesús, pidiéndole misericordia para nuestra vida, pidiéndole un despertar para la iglesia de Cristo en este tiempo, pidiéndole que traiga tu Espíritu Santo un mover de restauración en medio de la iglesia, pidiéndole que traiga un mover de consolación a los que han caído, a los que le han fallado, en el nombre de Jesús. Te damos gracias esta noche, porque definitivamente eres tú quien nos sostienes. Como dice la alabanza, Cristo Jesús, eres
nuestra plenitud. Te adoramos y te damos gracias por este día, por las luchas que debimos haber enfrentado, por lo que enviaste y por lo que estamos esperando. Te pedimos perdón en el nombre de Jesús, amado Padre Celestial. Si algo que dijimos, si de alguna manera nuestras acciones te ofendieron en este día. Y permítenos descansar esta noche, creyendo que tu Espíritu Santo, aún en medio de nuestro reposo, sigue tratando con nosotros. Derrama tu paz. La necesitamos. Derrama de tu luz en nosotros. Derrama de tu gracia en nosotros, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y gracias por este momento. Y así como nos trajiste con bien a este lugar, por favor, guarda nuestro regreso a nuestra casa. Gracias te damos. En el nombre de Jesús, recibe gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto le pueden dar la gloria a Dios esta noche? Dios es bueno. Gloria a Dios.